Acá nos colocan el tema de los sueños. ¿Qué significado puede tener soñar con una mujer joven, embarazada, sin dientes? Lo que está simbolizado acá es la actual situación del planeta. Esto es lo que tenemos para colocar. Acá está claramente sintonizada y simbolizada la situación actual del planeta, en esta mujer joven, embarazada y sin dientes. Recuerden que hace 2000 años un instructor que estuvo encarnado dijo: pobre de aquella que estuviera encinta sobre el final de los tiempos. Y no hacía referencia a una mujer, sino a la situación de la humanidad. Entonces hoy somos muchos los que gradualmente estamos siendo invitados a comprender que esos momentos, esa situación ya está en ciernes. Estamos haciendo trabajo de parto. Y cuando una humanidad como la nuestra está en una situación de cierre de ciclo y no pudo dar a luz lo que tenía para dar a luz, quiere decir, el arquetipo que tenía que expresar no lo pudo expresar, y sigue pujando y sigue en trabajo de parto, y es esta pobre que sobre el final de los tiempos está encinta, sin poder dar lo mejor de sí. La savia que tenía que manifestarse no pudo manifestarse. De esto se trata. En los sueños caigo compulsivamente en las situaciones que ya no son y que no son buenas para la vida planetaria. En vigilia hago el intento para estar alerta, pero ahí caigo. Se refiere a los sueños. Tenemos que seguir con la actitud hacia lo alto, hay que persistir, ¿no? Tal cual. Y lo que la energía le está permitiendo, que es mucho más económico, es que patine en sueños. Que se dé chichones en sueños, que siga patinando en sueños un poco. A veces, permitiendo que patinemos en sueños, la energía lo que hace es equilibrar en un punto justo la situación, y en ese punto justo evita que patinemos en vigilia, que es mucho más costoso. Es todo más costoso en vigilia, porque la materia en vigilia se cotiza de otro modo. La materia emocional, la materia mental, la materia física, la energía espacio-temporal, todo se cotiza diferente. El tipo de cambio en vigilia es muy diferente. En cambio, el tipo de cambio en sueños es otro. Es otra la moneda. Entonces, muchas veces, ciertos aspectos que están sin trabajar, aunque aparentemente en el sueño no resolvemos la cuestión y caemos y caemos y caemos, ciertos aspectos que están sin trabajar, es más económico vivirlos de ese modo. Ahora, como esto que está puesto acá en la mesa es limitado, quiere decir, no se sabe qué va a soñar mañana, pasado, esta noche. Capaz que se presente ese sueño nuevamente y lo resuelve de otro modo. Entonces la persona tiene que tener claro que la actitud en el sueño es fundamental y que tiene que aprender a intentar gobernar determinadas energías en sí mismo, tanto en sueño como en vigilia. Tiene que intentar estar atento para que aquello que aparentemente en sueños no está pudiendo resolver según el criterio de la persona, del modo en que, para que fuera un servicio al plan evolutivo esa resolución, pudiera ser reconocido como tal, bien, entonces que haga un tratamiento de concientización. Todos cuando estamos soñando tenemos la posibilidad, estamos estimulados para que no quede en esto de que es un sueño, sino que es simplemente uno de los formatos en que la vida me está presentando algo y dentro de ese formato tengo que aprender a resolver ese algo. Alguien que está por ahí sentado está pensando, claro, armonía después del conflicto, que es como todavía bajo ley de karma en este planeta se le llama al cuarto rayo, armonía detrás o después del conflicto o a través del conflicto. Entonces, después de un sueño traumático, donde inclusive podemos creer que no resolvimos las pruebas, podemos despertarnos con armonía. Por esto que decimos, la vida en sueños no es ni más ni menos genuina, no es ni más ni menos real, es otro patrón simplemente vibratorio en el que estamos en ese momento desenvolviendo nuestra conciencia. Entonces este cuarto rayo de la armonía a través del conflicto o de la armonía que sobreviene después del conflicto puede ser vivido al despertar después de que el conflicto fue transitado en sueños. Entonces, dependiendo de lo que la energía considere que tiene que ser economizado, sintetizado,
y si nuestra conciencia está en un grado de flexibilidad y predisposición como para poder aprovechar una situación traumática vivida en sueños con un saldo de armonía posterior en la vigilia. Entonces, hay muchos seres que pueden tener esa posibilidad de vivir sueños muy traumáticos y, contrariamente, al despertar, sentirse en armonía, equilibrados, sentirse bien, vivificados, porque operó esta cuestión tan puntualmente kármica de la adaptación del cuarto rayo en situaciones planetarias y humanas como la nuestra. Es un mecanismo del ego, de la personalidad. En realidad, tal vez en algún momento, cuando estés frente al conflicto que te hace vivir con tanta conmoción, puedas decir, estoy soñando, pero la responsabilidad para enfrentarlo es la misma, y que trabajes para enfrentarlo. Porque el hecho de darnos cuenta que estamos soñando es parte de un aprendizaje muy rico, que es reconocer cómo nuestra conciencia está vibrando o está resonando en un campo de energía que no es el de la vigilia, sino el del sueño, el del campo onírico, el del nivel onírico, pero que implica también un aprendizaje de aceptación, de discernimiento por parte de la conciencia para no darle un demérito a la situación de soñar. Quiere decir, no restarle la importancia que tiene. Es como decir, ¿estoy adentro del agua o estoy caminando seco? No estoy más vivo, menos vivo, ni es menos vida ni más viva estar metido en una pileta nadando que estar caminando por una plaza. Es como si le diéramos más importancia estar metido dentro del agua que fuera. Dijéramos, vivir es estar caminando por fuera del agua. Bien, tal vez si le preguntamos a un delfín o una tonina, piensen diferente. Quiere decir, son condiciones de existencia diferentes. Sin los sueños, el proceso kármico evolutivo no podría ser llevado adelante, tan importantes son. Hay una compensación en términos de expresión de la conciencia que los sueños vienen a ofrecer. La complicación y la compresión kármica es tan grande que si no tuviéramos estos periodos oníricos o la energía onírica para generar compensaciones en términos de presión para determinadas vivencias y aprendizajes, sería muy difícil sobrellevar aspectos del aprendizaje y aspectos del desenvolvimiento evolutivo estando encarnado bajo la ley de karma. Los sueños son sumamente importantes. Algunas culturas antiquísimas daban una importancia superlativa a los sueños, a tal punto que tenían especialistas en sueños. Esto no quiere decir que todas las culturas y su interpretación de los sueños y esos especialistas realmente fueran óptimos, tanto en su interpretación como en su tratamiento y la importancia que se le daban. Pero en algunos casos, tanto la capacidad de observar los sueños como lo que había que hacer o asumir después de interpretarlos y comprenderlos, estaba llevado del modo adecuado, quiere decir, asumido y aprovechado adecuadamente lo que el sueño ofrecía. Entonces, esto se fue perdiendo, nuestra humanidad lo fue perdiendo. ¿Por qué? Por una excesiva compulsividad por todo lo que es concreto. Y los sueños también ofrecen posibilidades concretas. En los sueños también existe la materia concreta, pero solo que bajo otro patrón dimensional y vibratorio. Pero nuestra humanidad compulsivamente aprendió y confirmó que cuanto más concreto, más importante y más real, y fue dejando el campo de lo subjetivo y de lo onírico como si fueran fantasías o situaciones que no tienen realmente la importancia que efectivamente tienen en términos evolutivos desde la óptica interior. Hay una gran cantidad de aprendizaje que solo se puede concretar mediante el proceso onírico. Hay pruebas que no se pueden sortear si no es en el nivel onírico, por el costo que tienen en vigilia. Hay soluciones que solamente pueden ser captadas en el campo onírico porque la conciencia está más flexible y receptiva y luego las va a aplicar en vigilia. Aunque incluso muchas de esas soluciones no sean captadas conscientemente porque los sueños no son recordados, pero pasan por una frecuencia no consciente al subconsciente y luego son disparados del subconsciente para que el nivel consciente pueda operar con ellos. Entonces hay una gran cantidad de elementos en los sueños que son insustituibles. El sueño mismo en sí es insustituible.
Y el acto de dormir no puede ser sustituido en una humanidad tan materialista y tan compulsivamente exteriorizada como la nuestra. Se necesita dormir para ir a compensar esta compulsividad por lo externo e ir al contacto de lo que internamente tendríamos que tener en cuenta y más presente continuamente. Entonces es necesario dormir. Las humanidades más evolucionadas no duermen. No están divididas en conciencia al punto tal que necesitan una ruptura en lo que se llama vigilia para ir al campo onírico a reponer el contacto con lo subjetivo, con lo sutil. Entonces es muy importante abrirse a lo que los sueños continuamente están ofreciendo y al momento de soñar, si hay pruebas que enfrentar, saber que es tan importante enfrentarlas en ese momento y que la solución con la que demos va a quedar como un rédito absolutamente genuino, no importa si esa solución vino en un sueño o no. Quiere decir, no es más valioso solucionar algo en vigilia que en sueños. Lo valioso es la actitud que nosotros podamos tener en vigilia y en sueños. Al momento de que se nos presenta una situación en sueños, nosotros vamos a ser estimulados y acompañados internamente para sintonizar la solución, que siempre es interna. No importa si estamos en sueños, si estamos en el período onírico o si estamos en vigilia, la solución siempre es interior. No hay otra fuente para ofrecer soluciones a la conciencia que no sea la fuente interna. Y por ese mismo motivo, no es más importante o menos importante que la conciencia pueda asumir esa actitud estando despierta o dormida. Porque lo importante es saber labrar y sostener la actitud. Muchos de nosotros recién podemos enfrentar determinadas pruebas en vigilia cuando pudimos flexibilizarnos lo suficientemente y aceptar determinadas cosas en sueños. Y a partir de ahí, la energía tiene la posibilidad, las leyes internas tienen la posibilidad de colocarnos en vigilia una situación, porque la trabajamos muchísimo en sueños. Y aunque no tengamos un registro del trabajo en sueños, hay una gran cantidad de situaciones que pueden no coincidir en formato, pero en términos de patrón vibratorio y de carácter simbólico son los que nos prepararon para eso que ahora tenemos que aceptar y que tenemos que trabajar de un modo en particular. Entonces, siempre intentar estar lúcidos, sabiendo que en sueño o en vigilia la vida es una, la energía es una, y que las pruebas tienen la misma importancia y que las soluciones provienen de la misma fuente. Por eso, a meditar con genuina condición que los sueños son insustituibles y que la importancia de ellos no puede ponerse en duda. Nosotros estamos colocando de un modo preciso y simple la interpretación. No queremos profundizar para que cada uno pueda hacer su trabajo. Lo que está representado ahí, en esa mujer joven y sin dientes que está embarazada, que está para parir, es la situación del planeta, la actual situación del planeta. Que cada uno trate de estar ante eso como pueda. Sentimos que no tenemos que profundizar, porque es tan claro eso. Acá nos preguntan por los baños de vapor en relación a las energías del nuevo ciclo planetario. Los baños de vapor son sumamente desintoxicantes y sobre todo los baños de vapor son sumamente efectivos en seres que tienen patrones de vida y de conducta y pautas de alimentación muy primitivas y muy groseras. Cuanto más sutil es la alimentación del individuo, cuanto más equilibrados sus patrones de vida y de conducta, menos necesitaría baños de vapor, que son directamente elementos de barrido de toxinas. Son muy efectivos para barrer toxinas. Sobre todo en aquellas personas que por consumo compulsivo de cadáveres, ingestas de grandes voltajes, de volúmenes de grasa animal, tienen problemas de taponamiento, tanto vibratorio, etérico como concreto, de la piel por estos consumos. La piel de estos seres es una piel que, por decirlo de algún modo, aunque puede parecer grosero, vibratoriamente está muy cercana al patrón vibratorio de los animales. Entonces el baño de vapor lo que hace es abrir los canales etéricos para que la energía circule en el órgano de la piel de un modo diferente. Cuando la energía del baño de vapor opera suficientemente y los canales están abiertos del modo adecuado, una vez que están despejados, el proceso se profundiza y a través de los baños de vapor se siguen arrancando aspectos viejos
de antiguas toxicidades. Entonces, cada uno tendrá que ver si necesita o no esto. O si es una persona que fue entrenada internamente para acompañar a otros en cuanto a qué sugerirles, como baños de vapor, baños de inmersión, otro tipo de contacto con el agua, tener claro que el baño de vapor puede tener esta característica, esta condición. Lo mismo, los baños en realidad son todos limpiadores etéricos y de toxinas. Lo que tenemos que tener en cuenta en todos los casos donde estemos en contacto con el agua es no excedernos en el tiempo, porque tiene pulsos de polarización el trabajo con el agua. En la primera fase polar nos retira toxinas, en la segunda nos incorpora. Entonces, si una persona se queda estancada en un baño de cualquier tipo, después de que el pulso se invierte, empieza a tomar del medio ambiente toxinas, que pueden ser incluso ajenas, no propias. Puede haber expulsado 20 minutos antes ciertas cosas y está tomando otras que no le pertenecen a través de la carga que a nivel del campo etérico y el campo general vibratorio está circulando. Entonces, hay personas que entran en inercia en los baños y no se dan cuenta que entonces ahí el proceso les juega en contra. Se invierte. Por más que uno diga, ay, qué lindo, me quedaría 20 minutos más a vivir adentro de la tina llena de agua, con hierbas, con sales, con lo que sea, tiene que tener claro que no se trata de satisfacer el cuerpo de los deseos, el cuerpo emocional, o la animalidad del cuerpo físico. Tiene que tener claro que lo que se trata es de armonizar a través de lo que el agua ofrece. El agua es el campo magnético por excelencia en este sentido, en términos purificatorios. Es realmente la entidad que tiene la capacidad de distribuir, administrar, dosificar de mejor modo ciertas cargas magnéticas. Pero también puede jugarnos en contra, entrar en inercia, en animalismo, en sopor, en estos procesos a través de los cuales el agua es la herramienta adecuada. Hay muchas líneas que trabajan primero tanto con el vapor como con el agua muy caliente y después pasan al agua muy fría. Hay muchas líneas que trabajan de ese modo. En estos momentos hay que ver qué siente el que lo está haciendo. El que lo tiene que vivir, ¿qué es lo que siente? Si la persona no tiene información interna y necesita a alguien que lo guíe, el que va a tener que estar atento para ver qué necesita aquel otro es el que lo está guiando. Pero muchas líneas confirman esto de que primero tiene que arrancarse con el agua o el vapor muy, muy intenso en términos de temperatura y después drásticamente pasar al agua fría. Está buena esa pregunta, porque hay personas que van todo el día a la playa. Y si están atentas van a saber cuánto tiempo está en el agua y salir. Y retornar al agua y salir. Porque no se trata solamente de decir, bueno, hago 15 minutos y no necesito más por 3 meses o por 2 meses o hasta mañana. Puede ser que la persona necesite a lo largo de varias horas distintos contactos con el agua para hacer el proceso de desintoxicación. Si a esto le sumamos que el agua de mar tiene condiciones ocultas diferentes, precisamente porque la salinidad es uno de los elementos que opera de un modo particular respecto a los patrones magnéticos. La sal, por su condición mineral, tiene una relación con el patrón magnético muy diferente, entonces suma a la condición natural del agua, da un valor agregado. Entonces el agua de mar tiene una característica muy particular en términos ocultos. Entonces puede ser que una persona necesite a lo largo de un día de playa, entre comillas, o de medio día de playa, 4, 5, 6, 7 inmersiones, zambullidas, estar ahí. Ahora, en cualquiera de las situaciones donde hubiera inercia, se va a dar esto otro, que es que la persona después... Hay personas que van a la playa y se la pasan metidas en el agua, continuamente. Algunas de esas personas después sienten realmente, después del furor inicial de estar en el agua, sienten realmente una desvitalización muy grande, porque estuve en la playa, porque el agua te cansa, pero en realidad no es solo eso, tuvieron que transmutar una cantidad de cosas que está presente en los mares. Es que hay mucho para transmutar. Los mares son un reservorio de dolor, de sangre, de muerte, continuamente. El agua del planeta es uno de los transmutadores más grandes del dolor planetario. Los grandes mares, los océanos, son utilizados como plataformas de liberación y transmutación del patrón magnético contaminado que está instalado en la Tierra. Entonces, los reinos que forman parte de los océanos
son continuamente saqueados, alterados, interferidos, los peces mueren por millones, la sangre del reino animal se vierte sobre los océanos. Entonces el agua tiene una carga muy muy fuerte, una carga trágica tiene el agua. Si nosotros aprendemos a entrar en contacto con el agua, cuando estamos en los mares, por ejemplo, aprendemos a entrar en contacto con el agua, guiados internamente y en sintonía, vamos a ser eximidos, vamos a ser asistidos y eximidos de dar con toda esa carga y hacerla propia. Pero si una vez que el proceso que teníamos que hacer fue hecho y nos quedamos por inercia, entonces a partir de ahí nos empezamos a ligar todo lo demás. Porque el agua es una entidad que responde órdenes absolutamente inteligentes de la regencia planetaria. Y por ser una entidad está compuesta por energías múltiples, muy variadas, que rigen todos los patrones relacionados a la purificación y a la ley magnética que asiste esa purificación. Entonces, cuando nosotros estamos en el agua metidos, estamos metidos en un contexto sumamente inteligente. No importa si es el agua de la ducha, el agua de un mar o de un río, porque es una sola entidad que gobierna y se expresa a través de todo el patrón del agua planetaria. Esa entidad va a ser suplantada porque todo lo que tenía que hacer en este ciclo prácticamente lo hizo y asumió situaciones gravísimas del mejor modo posible, porque los mares continuamente tienen que estar transmutando energías que exceden ampliamente lo que para esta etapa del planeta se había previsto arquetípicamente. Entonces, esta entidad que nosotros conocemos como la entidad agua y el cuerpo de manifestación, que es el H2O con que se manifiesta, va a ser retirado después de la purificación planetaria. Una entidad de mayor envergadura y un cuerpo de manifestación de mayor patrón vibratorio van a suplantar la que hoy conocemos. Y el cambio climático inducido, porque es una de las cosas que está alterando más todo lo que tiene que ver con la procreación de las especies marinas. Ya hay ríos que no tienen peces y algunos no tienen vida directamente, salvo algunas bacterias o microorganismos que pueden soportar determinadas condiciones de eutroficación, pero eso se va a ir viendo a medida que avance la transición. No va a llegar a ser en todos los mares del planeta, en todos los océanos, la ausencia de fauna o de flora, sino en una gran parte. Antes de que todo eso pudiera ocurrir, la purificación planetaria va a haber llegado a su ápice. Pero antes de que llegue al ápice la purificación planetaria, gran parte de los océanos y de los mares van a estar sin fauna y sin flora. Ambos, el terapeuta y la persona que está haciendo el tratamiento. Lo que pasa es que en realidad la ducha escocesa no es para cualquiera. Ni cualquiera puede guiarla como terapeuta, ni para cualquiera en términos de soportarlo. Como cualquier otra terapia tiene sus candidatos. Y como cualquier otra terapia, sobre todo en la actualidad, tiene procesos donde se pone de moda en ciertas etapas. Porque todo el mundo va a hacer ducha escocesa, todo el mundo va a hacer esto, todo el mundo va... Entonces, todo el mundo pasa por la picadora de carne. Algunos estaba previsto que pasaran, salen enteros. Y otros no, salen todos molidos. Porque no es para cualquiera. Cualquier terapia no es para cualquiera. La terapia, esto lo dijimos siempre, lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. Hay una relación kármica interna y oculta entre terapeuta, terapia, aquel que va a recibir la terapia, aquel que va a entrar en contacto con un terapeuta y eventualmente el tipo de medicación o medicamento que va a recibir. Y si eso no está en una cuadratura que responda a las necesidades de equilibrio y armonía, el tiro puede salir por la culata. La ducha escocesa puede servir en algunos momentos. Y sobre todo con personas que tienen procesos psíquicos compulsivos, puede ser muy útil. Pero hay que ver si realmente, en términos internos, la energía considera que eso tiene que ser así en aquel caso o en aquellos casos. Puede haber traumatismos antiguos de otras encarnaciones, o puede haber procesos emocionales donde la persona tenga muy vívidamente el agua, represente muy vívidamente algunos aspectos emocionales que están sin resolver. Porque no nos olvidemos que el elemento que tiene relación con el cuerpo emocional es el agua. Entonces, según el tipo de procesos emocionales que la persona no tenga resueltos, el agua puede estar representando parte de esas cosas sin resolver y la persona tener miedo, ingresar a un río, al mar, o viajar en un barco, donde las grandes masas de agua le representan una amenaza.
pero también esto de traumatismos antiguos de encarnaciones anteriores, donde la persona puede haber vivido situaciones en ríos, en mares, en barcos, en canoas, o incluso, en algunos casos, accidentes con animales marinos, como con tiburones, o situaciones de esa naturaleza. Enfrentando el agua no, sino yendo al centro de la propia conciencia, que es donde los miedos se disuelven. Una persona que mantiene atavismos y miedos antiguos, una persona que tiene capacidad de actualizarse, que no se puede renovar, que no puede transformarse. Aquel que sigue preso de miedos que son propios de encarnaciones anteriores o de cuestiones antiguas de esta misma encarnación, está mostrando que no pudo resolver su actualización, que está estancado, que él sigue confirmando que sigue siendo el mismo que vivió aquellos padecimientos o traumatismos. Y la única fuente capaz de renovarnos, de actualizarnos y de transformarnos es la propia esencia interior. Si nosotros, en vez de estar ante los miedos, tiritando, maldiciendo, diciendo qué hice yo para padecer esto, si en vez de estar en esa situación o simplemente alimentando el shock por inercia, vamos gradualmente intentando entrar en sintonía con la fuente interna, esa fuente interna nos puede ofrecer armonía, cura, equilibrio, y básicamente nos va a poner a disposición los estímulos que, de ser asumidos por nosotros, podrían llevarnos a la transformación. Entonces, cuando un ser a lo largo de su vida manifiesta miedos continuamente, y sobre todo miedos reiterados, hay personas que son una fábrica de miedos. Son una fábrica de miedo, todo le tienen miedo o tienen desconfianza de todo. Esas personas no tienen la capacidad de actualizarse, de renovarse, de transformarse. El agua, como decíamos hace instantes, el agua es el elemento que corresponde al cuerpo emocional. Siempre que hay un tratamiento donde el agua en alguno de sus estados está presente, ya sea bajo su estado sólido como hielo, como vapor o como agua más o menos caliente, el trabajo emocional está presente, siempre. Siempre el cuerpo emocional está siendo trabajado. Ahora, en técnicas que son muy antiguas, se corren riesgos de esto precisamente, de una gran fragmentación en términos de resultados, sobre todo cuando una técnica que es muy antigua se desenvuelve por tradición y no por necesidad. Porque en el contexto de la tradición puede coincidir tal vez un porcentaje de practicantes de la tradición pueden coincidir con la necesidad y el resto coincidir con la tradición pero no con la necesidad. Entonces, en realidad tendríamos que empezar a trascender esto de hacer cierto tipo de prácticas por tradición y tener la lucidez y el discernimiento de hacerlas por necesidad. Tal vez, en ese momento, en vez de hacerlo 10.000, lo van a hacer 50 personas. Los 50 que lo necesitan. Y lo que tenemos que aprender en este planeta es esto de alimentar una síntesis y hacer las cosas por necesidad. Entonces las tradiciones, a partir de ciertas etapas, pasan a ser un lastre. ¿Se entiende? Porque lo que era necesario para un conjunto que estaba homologado y con un grado de homogeneidad hace 100, 200, 300 o 2000 años, pasa a ser una utopía en la actualidad. Es muy difícil hoy encontrar una técnica aplicable a grandes conjuntos donde la necesidad está homogéneamente instalada en todos y cada uno. Hace mucho tiempo en el ciclo anterior, y también relativamente poco tiempo, porque el ciclo anterior terminó en 1988, se podía encontrar con mayor facilidad conjuntos de personas donde determinadas situaciones o necesidades estaban instaladas homogéneamente. Podías hacer tratamientos de cierta naturaleza. Kármicamente, algunas etnias se conformaban en cuanto a la posibilidad de que reencarnaran muchas personas prácticamente con los mismos patrones desenvueltos en términos evolutivos y con los mismos patrones a alcanzar en términos evolutivos, por lo cual las técnicas de purificación o terapia también podían ser en común una única necesidad. Pero hoy ya esa parte del proceso evolutivo, lejos de ser homogéneo, es heterogéneo. Entonces, ya no está dada esta necesidad. Aunque hoy las etnias sigan existiendo, quienes la componen suelen tener necesidades muy diferentes, casi opuestas. Desde la óptica interior, no hablamos desde la tradición, desde la creencia, sino desde lo que realmente la esencia presente en cada uno está considerando. Entonces,
habrá que ver qué ocurre. Hoy más que nunca los seres tienen una gran responsabilidad al optar por determinar qué cosas necesitan o no, o al aceptar la opinión de un tercero respecto a lo que ellos necesitan, o a darle opinión a un tercero respecto a lo que aquel necesita. Entonces, hoy el tema es, hay mucho para elegir, pero no solo se corre el riesgo de equivocarnos entre tanta oferta, sino también tenemos que aprender a leer en tanta oferta que las necesidades también son muchas y que no puede un solo tipo de tratamiento aplicarse a veces por tradición o por costumbre a cientos o miles de personas. Sí, por eso decíamos al principio que todo lo que tiene que ver con vapor está muy relacionado a la purificación alimenticia. La capacidad de renovar una técnica tendría que estar presente. La capacidad de quienes están a cargo de guiar una técnica, la capacidad de renovarse o la capacidad de regular según las necesidades tiene que estar presente y para esto tiene que estar operando la conciencia intuitiva. Entonces lo primero que tendríamos que tener es la característica de relajadamente enfrentar que podemos llegar a necesitar modificar todo lo conocido hasta ese momento. Entonces, si uno tiene la capacidad de enfrentar con coraje esta necesidad de regular los tiempos de otro modo, los ciclos de otro modo, más allá de lo que opine quien lo opine, pero para esto uno tiene que aprender a estar relajado para tomar esas decisiones. Entonces, si de repente de algo que comúnmente necesitamos 4 horas para ejecutarlo, vamos a hacerlo en media hora, y en media hora está bien, será en media hora. Y si alguien dice, no, pero media hora no sirve, bueno, ahí tenemos que tener la capacidad de ver si estamos con quienes tenemos que hacer las cosas, si realmente estamos en el lugar adecuado compartiendo las cosas con quien corresponde, o no estamos involucrados en un proceso de inercia donde a veces terminamos haciendo cosas con quienes ya no tendríamos que estar. Y aquellos otros con los que tendríamos que estar siguen esperando por nosotros. Habrá que ver, pero creemos que no es lo ideal tanto tiempo, 4 horas es mucho, más allá de que se abran o no las puertas, más allá de que se ventile, más allá de que los ciclos sean bien marcados. Tengamos en cuenta que las leyes magnéticas hoy tienen un poder de actuación superlativo en relación a todos los ciclos donde el magnetismo operó ocultamente en favor de los procesos terapéuticos. Entonces, dadas las necesidades de desintoxicación, de recuperación, de armonía, de cura que hay, hoy el patrón magnético opera de un modo sumamente potente. Y el agua es una de las herramientas que opera principalmente con el magnetismo, con las leyes magnéticas. Así que por síntesis habría que estar atento para ver si los tiempos no pueden reducirse lo suficiente. Hay cosas que tienen que ver con ajustes superficiales. Cuando un miedo se trasciende sin que medie el trabajo interno, es que lo que había que ajustar era superficial. Es como cuando se dice la pared tiene una grieta y uno va a ver de qué se trata y era la pintura nada más. Ahora, uno puede decir la pared tiene una grieta, va a ver y la grieta pasa hasta el otro lado de la pared. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que se puede subsanar de un modo simple, con tratamientos y técnicas psíquicas y físicas, quiere decir que no son fisuras o traumatismos muy profundos, sino más vale como las grietas en la pintura y no en el revoque o en el ladrillo. Son cosas a las cuales se puede acceder como solución de un modo diferente. Entonces habrá que ver en cada caso, no se puede generalizar. Lo que sí sabemos es que cuando los miedos son incontrolables, compulsivos, cuando paralizan, cuando llevan al pánico, cuando llevan a un estado donde el descontrol o el quiebre en la persona es muy grande, no es tan fácil dominarlos. Hay que hacer un trabajo más sutil, más subjetivo, donde la energía interna tiene que operar de un modo diferente y la persona tener intención de transformarse. Una persona no llega a tener un miedo tan tremendamente profundo y traumático por una situación superficial. La situación superficial, la situación cotidiana, puede haber servido para destapar lo que ahí estaba presionando y que era la característica oculta de ese miedo. Pero generalmente esos miedos, esas situaciones tan antiguas o de esta misma encarnación, tienen que tener una procedencia, tienen que venir de un sustrato donde realmente la situación haya tenido un grado de gravedad
haya tenido un estado de gravedad muy profundo, y el estado de quien lo padece, al momento de vivir ese tipo de traumatismo, tiene que haber sido también muy frágil. Porque para que una situación traumática nos quiebre, nos tiene que encontrar una situación de fragilidad o de desintonía muy grande. Porque todos nosotros estamos preparados evolutivamente para situaciones traumáticas. Es decir, las situaciones traumáticas no están ahí para disolver nuestra conciencia y para eliminarnos. Al contrario, parte de nuestro aprendizaje no podría darse si no es por medio de situaciones traumáticas. Quiere decir, nosotros evolutivamente fuimos preparados en términos arquetípicos para sacarle provecho a los traumatismos. Cuando una persona queda en un estado tremendamente desequilibrado y desarmonizado por un traumatismo, es que hay algo que no pudo sostener adecuadamente y que le correspondía sostener en términos de aprendizaje en alguna de las etapas, que generó una fisura tal que lo deja en un estado de indefensión muy grande. Es buena la pregunta. ¿Es necesario a veces el cloro para que no se transmitan determinadas enfermedades y el agua ante los elementos en suspensión de tipo orgánico no fermente o no se eche a perder? Pero lo que tenemos que tener en claro sobre todo es esto. Uno podría bañarse en el río más podrido del planeta, podría meterse en el riachuelo de Buenos Aires, que el poder oculto de tipo terapéutico y magnético del agua siguen ahí inalterados. Porque el agua no puede ser alterada. Vamos a poner la India, muchos de los ríos de la India como ejemplo, ¿no? Aquellos que cuando se sumergen en esos ríos están en sintonía profunda con la esencia de la entidad del agua y abiertos a la purificación, no importa si a la vuelta están flotando cadáveres que tienen 30 días. ¿Se entiende? Por eso es que muchas de esas personas llegan a los 90 o 100 años habiéndose bañado todos los días entre los cadáveres que pasan flotando al lado de ellos, o los pedazos de cadáveres que habían dejado los gaviones o los peces que no se los habían terminado de comer. Entonces, no pasa por el estado del agua, sino la capacidad de entender qué hacemos dentro de ella, por qué estamos dentro del agua. Si la persona al momento de ingresar al agua tiene un vislumbre de por qué está haciendo eso, cuál es el alcance de lo que está haciendo, qué es lo que el agua le puede ofrecer, entonces la relación con el agua, con ese elemento, no va a ser una relación superficial, sino profunda. Ahora, si la persona no entiende de qué se trata, está cerrada, no tiene una intención de transformación, una persona rígida, difícilmente pueda tomar del agua alguna otra cosa que no sean los patrones magnéticos más densos, superficiales, y que tienen consonancia kármica directa, que es lo que va a tener que aprender a manejar a partir de esa rigidez o esa incompetencia para percibir la esencia que el agua puede ofrecerle, o el tratamiento oculto que el agua está dispuesto a darle. Y hay otro sentido oculto en tirar el sobrante, en depositar el sobrante de los mandalas en los ríos, que es básicamente que la arena llega al estado de arena gracias al tratamiento que el río o el mar le da. Entonces es permitirle a la arena reincorporarse a su ciclo de manifestación. Retiran la arena de las playas, del río o del mar, la utilizan para el mandala, pero después la reintegran a la corriente evolutiva de la cual la habían retirado para que siga su trayectoria, porque solamente la tomaron prestada por un rato nada más. Entonces la reincorporan a la corriente de la cual la habían retirado solamente por un rato, por unos instantes. Acá nos preguntan si podemos clasificar las pruebas entre aquellas que son necesarias para nuestra evolución y otras que serían innecesarias. ¿Cómo diferenciar unas de otras? ¿Las innecesarias las ponen las fuerzas de la oscuridad? No existen pruebas innecesarias y pruebas necesarias. Existen actitudes incorrectas y actitudes correctas ante las pruebas. Cada vez que la vida nos pone algo, es porque necesitamos ese algo. Si nuestra actitud es correcta, lo que va a resultar del tratamiento de aquella situación va a ser muy diferente a que nuestra actitud sea incorrecta. Entonces la clave no es la prueba, sino la actitud. Según la actitud nosotros vamos a dar con la solución o no. Según la actitud vamos a quedar postergados en la capacidad de dar con la solución. La actitud, el grado de aceptación, la sintonía que podamos desenvolver ante la situación, la coyuntura, la prueba,
Es la clave de todo. Nada puede ser puesto por la vida y poder ser clasificado por nosotros como innecesario. Automáticamente la vida coloca algo, era necesario. Ahora, puede ser que haya personas que consideren innecesario aquello que consideran que como prueba es desagradable. Bueno, eso ya corre por cuenta de la persona. Pero en realidad no hay forma de clasificar pruebas como innecesarias o necesarias. Todas las pruebas son absolutamente necesarias, son insustituibles. Lo que sí puede ocurrir es que una prueba podría estar ante nosotros colocada con una condición diferente, pero nuestras actitudes anteriores hacen que esa condición hubiera tenido que modificarse en términos kármicos. Porque la vida va a colocar siempre para nosotros lo que estamos necesitando. Pero según el tratamiento que vayamos dando a las situaciones, la condición, la modelación de la prueba va a ser diferente. Nuestra respuesta ante las pruebas genera las condiciones de las pruebas o situaciones subsiguientes. Entonces, si bien no hay pruebas innecesarias, sí puede ser que una actitud sobrellevada del modo inadecuado o el tratamiento inadecuado de las pruebas haga que ciertas pruebas terminen tomando un tenor obligadamente porque la actitud que nosotros vamos colocando vaya derivando las situaciones de una manera en particular. Entonces no existen pruebas que sean innecesarias, sí actitudes correctas o incorrectas. Cuando la humanidad funcione intuitivamente, ¿cuál será el límite del alcance de la intuición? Podemos decir que en la actualidad las experiencias con el karma impiden que aún funcionemos intuitivos y atentos. En cuanto a cuál será el límite del alcance de la intuición, esto va a ser según las necesidades de la humanidad, porque la intuición en sí misma es una herramienta que sirve para aportar a la conciencia de un individuo, de un grupo o de una humanidad los elementos que está necesitando en términos evolutivos. Entonces el alcance de la intuición está dado por la necesidad de un individuo, de un grupo o de la humanidad que se torna destinataria de esos estímulos intuitivos. Cuando termine acá toda esta purificación del planeta y la superficie planetaria, la superficie terrestre, quede libre la ley de karma y se inicie el proceso bajo ley evolutiva superior, los seres que estén presentes en el planeta van a funcionar todos intuitivamente. Todos. No algunos sí y otros no. Todos van a tener despierta la intuición. ¿Cuál va a ser el alcance de esa intuición despierta? Precisamente las necesidades que tengan esos individuos, porque a través de la intuición despierta lo que se va a recibir son los estímulos en base a las necesidades de los destinatarios. La intuición no ofrece al destinatario, al que vive el proceso a través del órgano intuitivo, no ofrece nada que no sea necesario. La intuición es precisamente el órgano perfecto de ofrecimiento de lo que un ser necesita, ya sea un aviso, una información, un estímulo, un proceso cualquiera que él tiene que concientizar de un modo en particular. Bien, la intuición despierta le va a ofrecer con limpieza, en la medida que él esté disponible, con toda la limpieza posible, la información o la orientación. La humanidad que va a estar presente en la superficie del planeta no va a tener interferencias como hoy tiene esta humanidad presente. Quiere decir, un ser va a recibir un estímulo intuitivo y no lo va a recibir con distorsión. ¿Y qué va a recibir a través de ese estímulo intuitivo? Lo que él necesita. Entonces, el conjunto de la humanidad de la superficie va a recibir estímulos que van a ser estrictamente la asistencia de sus necesidades, el acompañamiento de sus necesidades. Supongamos que en una determinada etapa la humanidad necesita una información. Bien, a través del órgano intuitivo, que va a estar despejado, estable, equilibrado, armónico, todos los seres van a recibir esa información que va a ser la que necesiten para ir sobrellevando las etapas evolutivas que tengan que ir agotando, que tengan que ir experimentando. Entonces el alcance o el límite de la intuición está dado siempre por la necesidad de la partícula que está viviendo el proceso intuitivo. Nunca llega nada innecesario, ni nunca llega algo por debajo del nivel de la necesidad. Quiere decir, nunca un estímulo intuitivo va a ser pobre.
Sí puede ser pobre nuestra apertura interna, por lo cual nosotros podemos quedar desintonizados, identificados con la fuerza de la materia, para poder captar en profundidad lo que el estímulo intuitivo ofrecía. Entonces, una actitud inadecuada ante un estímulo intuitivo, no aprender a estar atentos a la vida interna, estar muy orientados, muy identificados con los juegos de fuerza de la materia, pueden restarnos lucidez, claridad y estabilidad para entender de qué se trata el estímulo intuitivo. Entonces, no es que el estímulo intuitivo haya llegado con poca impronta o que las informaciones no hubieran sido suficientes, sino que nosotros no pudimos estar lo suficientemente receptivos para tomar la totalidad del estímulo, del impulso, instalarlo, sintonizarlo y después estar en condiciones de desenvolverlo. Absolutamente. La intuición va a estar funcionando fluidamente. El límite es la necesidad. Nadie va a recibir más de lo que intuitivamente necesite, ni menos. El órgano intuitivo, el canal intuitivo va a funcionar de modo fluido, sin interferencias. No, ya no hay intuición bajo ley de equilibrio, porque los seres están sintetizados. No, precisamente porque no hay cuerpos. Hay intuición mientras los individuos tienen núcleos de conciencia que responden a determinadas leyes cósmicas. Entonces, mientras los individuos están en un campo físico cósmico, donde tanto el cuerpo etérico físico, el cuerpo astral, mental, intuitivo, espiritual, monádico y divino, tienen una condición y hay una polarización de energías múltiples en base a las necesidades, sí, pero va a llegar un momento que el individuo sintetiza los cuerpos y opera monádicamente. Los seres intraterrenos no operan intuitivamente. ¿Por qué? Porque el campo intuitivo ya no es su campo de polarización. Están sintetizados en un conocimiento que depende del canal central monádico. Quiere decir, en el propio centro de la mónada están las informaciones para esos seres. Mientras que nosotros necesitamos que a través del canal monádico pasen por el intuitivo e ingresen al mental superior. Pero un ser intraterreno que ya no tiene cuerpo mental, no tiene cuerpo emocional, no tiene cuerpo espiritual tampoco en algunos casos. En este caso evolutiva superior, pero los aspectos más elevados. Porque los seres intraterrenos de la Tierra, los más evolucionados, todavía están bajo la ley evolutiva superior, pero los aspectos más elevados de la ley evolutiva superior, que son los que corresponden a la vida intraterrena. Mientras que nosotros, en la superficie terrestre, después de la purificación se va a estar bajo ley evolutiva superior, pero los aspectos primarios básicos de la superficie terrestre, que es muy diferente, porque todas las leyes cósmicas tienen estratos. Entonces los seres intraterrenos están bajo los aspectos más elevados de la ley evolutiva superior. Ahora, cuando en la superficie terrestre se empiece a trabajar con ley evolutiva superior, algunas civilizaciones de las más avanzadas intraterrenas van a empezar a ser preparadas para la ley de equilibrio. Eso va a permitir que toda la estructura vibratoria planetaria se pueda preparar para una ascensión, una octavación mayor. En realidad no es para una distancia mayor entre ellos y nosotros. Las leyes planetarias no permiten que el rango de diferencia entre ciertas partículas exceda un cierto campo vibratorio. Entonces, si la humanidad de superficie no pudo llegar a un determinado patrón vibratorio, las humanidades intraterrenas no pueden exceder tampoco determinado patrón vibratorio porque la diferencia vibratoria no puede ser mayor de un cierto grado. Por eso es necesario que la humanidad terrestre de superficie, después de la purificación, ascienda para que la diferencia vibratoria entre la humanidad de superficie y los seres intraterrenos también pueda crecer. Mientras que nosotros asumimos la vivencia en la superficie planetaria como una experiencia inestable, ellos asumen la vivencia en los niveles internos como una relación cósmica estable, profunda y perfecta. Entonces, para los seres intraterrenos que están acá operando nuestro planeta, no es ni conflictivo, ni es perder tiempo, ni nada que se le parezca. O sea, están dándole tratamiento a la vida cósmica como le darían tratamiento en cualquier otra situación. Es lo único que tienen para hacer. Entonces, si la situación planetaria es una, ellos saben que vibratoriamente no van a poder experimentar ciertas cosas hasta que mude esa situación. Entonces, ¿qué hacen? Acompañan la situación que está en trámite con todo su potencial, sin ningún tipo de expectativa, simplemente porque es lo único que tienen para hacer. Entonces, mientras nosotros estemos en este campo vibratorio, identificados con la fuerza de la materia, ellos no pueden ampliar su rango
de manifestación cósmica, su relación con el cosmos, porque la incompatibilidad sería muy grande. Entonces se generarían desequilibrios mayores en el planeta. En cualquier planeta, las diferencias vibratorias entre planos, dimensiones y niveles no puede exceder un cierto margen. No es el mismo para todos los planetas, los sistemas solares, ¿se entiende? Pero dentro de cada planeta y cada sistema solar hay una especificación en términos de ley cósmica. Entonces, esa especificación para ese planeta, ese sistema solar, no puede ser alterada. Nosotros en la Tierra tenemos un rango que no se puede exceder. Bien, ellos no pueden ampliar ese rango precisamente porque nosotros estamos estancados. Si ellos excedieran ese rango de manifestación, ¿qué ocurriría? Como no pueden evitar irradiar su energía sobre el resto de la vida planetaria, nosotros no estaríamos en condiciones de soportar ocultamente una irradiación mayor de la que ya están irradiando. Nosotros no podemos exponernos a un patrón de irradiación mayor que este. Es como si de repente seres de alta evolución se instalaran en los patrones intraterrenos de la Tierra, en los patrones sutiles, irradiando su condición evolutiva, que fuera, por ejemplo, 1000 o 10.000 veces superior a los seres intraterrenos que están aquí presentes. Nosotros nos disolveríamos directamente, no podíamos soportar esa energía. Entonces ellos tienen que regular, aceptan esa regulación esperando que el resto de sus hermanos planetarios puedan prepararse para una octavación. ¿Cuál es la clave para el crecimiento espiritual que debemos hacer? ¿Ajustar mi forma de alimentarme es un paso obligado? Principalmente la clave para esto del crecimiento espiritual que debemos hacer, como dice la persona, está dado en dejar de ver nuestro proceso evolutivo como algo personal. Si el ser sigue viendo lo inherente a su evolución como un trámite personal, entonces está en problemas. Porque la evolución, esto lo dijimos muchas veces en esta charla, la evolución es un acontecimiento cósmico universal. Aunque la partícula, cuando está en un proceso muy egoísta, limitado, primitivo, de inmadurez, ve la evolución como un trámite personal y en su beneficio, ese trámite no puede ser resuelto hasta que el ser deja de importarle su evolución y ve el proceso evolutivo como un acontecimiento universal, quiere decir, como la herramienta que él tiene para elevar ese universo. Entonces tiene que invertir la posición. Mientras él está egoístamente buscando evolucionar, no evoluciona. Cuando él puede romper esa cápsula egoísta y entiende que su evolución es una herramienta de crecimiento universal, entonces ahí empieza a evolucionar. Ahí las leyes internas y espirituales le pueden ofrecer el revelarle aspectos del proceso evolutivo y facilitárselo. Mientras una partícula vive o anhela o desea su evolución como el alcance de un propósito personal, las leyes de evolución no le pueden otorgar evolucionar, dije en portugués. No se lo pueden permitir eso, porque sería muy peligroso una partícula. Si todas las partículas de un universo pudieran evolucionar en base a lo que ambicionan, ese universo va a recibir de esas partículas, que son la parte diversa de ese universo, una fragmentación mayor, por lo cual la energía no puede circular. Cuando la partícula, que es la parte diversa de lo universo, entiende el secreto de la evolución, que es el crecimiento del universo, entonces ahí se le entregan las llaves para la evolución. Entonces lo principal es que el ser entienda el trámite como es. No tiene que anhelar su evolución, no tiene que desear su evolución, sino que todo lo que él haga tiene que ser para el bien común, para el todo y en el todo. Entonces ahí sí se le empiezan a entregar las llaves evolutivas. Ahí sí empieza a trabajar con aspectos del dominio de las leyes cósmico-planetarias de un modo más profundo. Mientras el ser quiere ser el más rápido, el que llega primero, el más inteligente, el que bla, 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 no entiende de qué se trata. Ahora, si él lleva su patrón mental, su patrón emocional y su patrón físico a una cierta elevación, a un grado de elevación, solamente con la intención de elevar el patrón vibratorio universal, entonces ahí sirve. Si él cuida los cuerpos para poder tener para él cuerpos en un determinado uso y condición que lo beneficien para ciertas cosas personales, la situación es una. Ahora, si él busca elevar la sustancia mental para poder elevar la sustancia mental planetaria, la cosa es otra. Si él busca elevar la sustancia astral o emocional para elevar la vida planetaria, es otra.
Entonces ese ser, cuando termina de utilizar los cuerpos de la personalidad y desencarna, ¿qué está ofreciendo nuevamente al reservorio de átomos del planeta? Aquella porción de sustancia mental que le dieron la está devolviendo más elevada, por lo cual eleva el patrón general. La sustancia emocional la devuelve más elevada. Los cuerpos, las partículas etérico-físicas las devuelve con un patrón vibratorio más elevado, más sutil. Entonces él sabe que es un servicio. La materia que el planeta le ofrece para revestirse, él tiene que llevarlo hacia arriba, hacia la elevación, no por él, por el universo el que forma parte. Entonces ahí entiende el sentido evolutivo. Espiritualmente, durante mucho tiempo en el ciclo anterior, había seres que trabajaban la espiritualidad de un modo muy egoísta. Llegaban a tener cuerpos con una alta performance, tanto mental, emocional, etérico-física. En la India hubo seres que llevaban los cuerpos un grado de plenitud, un grado de obediencia, de templanza muy grande, pero en el fondo una impronta egoísta estaba muy presente en ellos, tanto en hindúes, tibetanos, chinos. Muchos de ellos llevaron los cuerpos un grado de obediencia, de templanza, de flexibilidad, de fuerza, de dominio de la fuerza muy elevado, pero muchas veces el egoísmo estaba ahí presente, porque creían que precisamente ser evolucionados o ser espirituales tenía que ver con tener cuerpos de un cierto tenor, pero nunca pensaban en función universal para esos cuerpos. Es más, muchos de ellos tenían solamente la obsesión de llevar los cuerpos a la perfección para salir de la ley de karma, romper la ley de encarnaciones. Entonces estaba presente en ellos un principio egoísta. O sea, ¿por qué salir de la ley de karma o de encarnaciones? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual yo pudiera querer salir de la rueda encarnatoria? Ninguno. Si tengo que estar en la rueda encarnatoria, lo que voy a hacer es poner la mejor de las actitudes para, si estoy encarnado, servir bajo la ley de karma, bajo su aspecto encarnatorio. Ahora, si deseo salir de la rueda kármica para ser mejor, aquella aspiración no sirve de nada, es una aspiración egoísta en realidad. Eran las pruebas que tenían que vivir. Algunos llegaron a darse cuenta que era por otro lado. Pero en las doctrinas orientales, esto de matar al ego y esto de romper con la rueda encarnatoria, y nunca en función claramente universal, expuesto incluso por los maestros, era una limitación. Había que evolucionar, había que romper con la rueda encarnatoria, había que llegar a ser neutro respecto a los deseos, había que matar al ego. Todos esos mensajes estaban continuamente puestos. Lo que no estaba puesto claramente, y sino que algunos solamente lo vislumbraban, era que había que salir de ciertas cosas para elevar el universo del que formaban parte, no para salvarse ellos, para ser los mejores, para poder eximirse del dolor. ¿Cuántos maestros de Oriente durante cientos o miles de años, las líneas de pensamiento espirituales o filosóficas, hablaban de salir del dolor, de dejar de vivir el dolor? La pauta era que no tener dolor y vivir en la felicidad. Y hoy están reflotando en esta etapa New Age del planeta la doctrina de la felicidad. Tenés que ser feliz. Para ser feliz tenés que esquivar el dolor. Y para esquivar el dolor tenés que esquivar situaciones. Y para esquivar ciertas situaciones tenés que cerrar los ojos y decir: yo acá no sirvo. Este tipo de servicio no lo quiero. Y cada vez hay más personas que cierran los ojos o dan vuelta la cara. ¿Por qué? Porque eso me va a traer dolor, insatisfacción. Entonces aún hoy la semilla, podrida semilla, pútrida semilla, la búsqueda de la felicidad y de escaparle al dolor, está presente en gran cantidad de seres que creen que son espirituales. En realidad, aquel que dice que lo que hay que hacer es trascender el karma, simplemente para rajarle algo tan desagradable que es estar bajo la ley de karma, creo que debe andar por acá dando vueltas, porque no entendió de qué se trataba. Alguno, tal vez, de los que declaraba eso, internamente estaba apto para salir de la ley de karma, y lo que estaba haciendo es ser uno de los loros que repetía, porque bien sabemos que la conciencia interna puede estar lista ya para salir de la ley de karma, y los vehículos de la personalidad no ponerse a la altura de esa condición. Entonces no sería raro que alguno de los que declaraba eso hoy esté fuera de la ley de karma, a pesar de que, en términos de la personalidad, lo que estaba diciendo era una burrada. Porque ninguno de nosotros tiene que estar intentando salir de la ley de karma. ¿Por qué motivo? A ver, ¿qué apuro puedo tener salir de la ley de karma? Lo único que un ser tiene que hacer, y por lo cual está encarnado, es dar tratamiento de todas las situaciones y dominar las leyes de la materia.
Pero ninguno tiene que estar preocupado por salir de la ley de karma, ni por ir al encuentro de la ley evolutiva superior, ni por mudar su condición. Un ser tiene que hacer lo que tiene que hacer por el beneficio universal. Él está encarnado para hacer una experiencia que tiene que ver con un universo, no con una partícula. El ser es puesto en una condición universal, cósmica universal. No es puesto en una condición individual, no está puesto en una cápsula. Nosotros impactamos de modo diverso, o beneficiamos también de modo diverso el universo del que formamos parte, según qué actitud y tratamiento demos a las situaciones. Si nosotros entendiéramos directamente que el secreto es ese, que nuestra actitud es la que impacta en este universo del que formamos parte, que nuestra actitud es la que puede beneficiar o interferir el proceso evolutivo de este universo, entenderíamos que la evolución es un aspecto y una cuestión universal, no individual. La experimenta la partícula, pero la vivencia el universo. ¿Se entiende? A ver, hace 2000 años cuando Jesús hizo el trabajo que hizo en Medio Oriente, con repercusiones universales amplias, aunque en algunas partes del planeta conscientemente no lo registraran, él estaba trabajando en eso. Nunca habló en términos, ni lo que trascendió, que está escrito y mal escrito y bastante deteriorado y confundido, muchos de sus escritos, ni lo que escribió, ni lo que no escribió y lo dijo, nunca hizo referencia al sálvese quien pueda. Pero también hubo maestros que tuvieron lucidez y no enseñaron eso. Lo peor es que trascendieron los que sí lo enseñaron. ¿Se entiende? En todas las etapas hubo instructores que tuvieron claridad de entender de qué se trataba. En todas las etapas, los instructores que entendieron de qué se trataba fueron los menos seguidos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque continuamente hay una búsqueda de satisfacción y de comodidad y de acortar caminos, cuando es imposible acortar caminos y evolucionar cuando hay una búsqueda de satisfacción y comodidad de por medio. Ahora, indudablemente, con las condiciones que tiene esta humanidad que conformamos, si alguien promete algo que va a permitir mayor satisfacción, menor esfuerzo, va a encontrar muchos que lo sigan, realmente, va a encontrar muchos que lo sigan, porque es un buen negocio, siempre va a haber clientes para eso. Si vos una persona que todavía está inmadura le decís, mira, tenés el camino donde la insatisfacción, el trabajo, la entrega, la aceptación incondicional tienen que estar presentes, pero tenés otra opción que es, te va a ser más fácil, más rápido, vas a estar contento, no vas a sufrir. ¿Cuál elegís? O sea, indudablemente todavía hay tanta gente en este planeta que está en condiciones de elegir el plan B, en la medida que pudiera ser posible, que muchos van a ir por el plan B. ¿Por qué, a pesar de que el instructor Jesús aparentemente fue tan aceptado, la humanidad no pudo hacer lo que él tan simplemente, objetivamente y con poder de síntesis sugirió? ¿Por qué? Precisamente porque la humanidad, a pesar de que estaba recibiendo la verdad objetiva, limpia, desnuda, se fijó en quienes hablaban de esa verdad pero la aplicaban de un modo diferente. Y todos se dedicaron a vivir esa verdad o esa supuesta verdad bajo un formato absolutamente incompetente e inconducente. Si realmente las palabras del instructor Jesús hubieran sido entendidas y aplicadas, no estaríamos en la condición que hoy estamos, ni las palabras de Buda, ni las palabras de cualquier otro instructor que tuviera genuino respaldo interno. El problema fue que después todos esos mensajes fueron manipulados, distorsionados precisamente, ¿en función de qué? De poder hacer pie en una fisura grandísima que tiene la humanidad, que es la búsqueda continua de evitar esfuerzo, la búsqueda continua de comodidad, de satisfacción, y donde las metas personales y egoístas siempre fueron reconocidas como metas válidas. Cuando los instructores como Buda o como Jesús nunca estimularon a la humanidad, nunca, y a sus seguidores a tener metas personales y egoístas. Por el contrario, le decían, el reino está dentro de ti, le estaban enseñando a la gente hacia dónde tenían que encaminar la conciencia y no hacia metas personales y egoístas. Sin embargo, los seguidores, tanto de Buda como de Jesús y de otros tantos instructores, empezaron a confirmar que las metas egoístas y personales eran metas dignas de tener en cuenta y que uno tenía que trabajar por sus sueños.
Hasta hay un capo de la informática y de la computación que murió hace poco, que decía, si no trabajas para tus sueños vas a terminar trabajando para los sueños de otro. Así que soñá y trabaja para tus sueños. Entonces, ¿qué está diciendo ese tipo, influenciado por la fuerza de la materia? Que vos tenés que forjar tus sueños, olvidarte de todo y tratar compulsivamente de plasmar tus propios sueños. Y no es así la historia. Uno tiene que tener una meta altruista y superior y trabajar para esa meta. Y aprender a transmutar todo lo que proceda de aquellos aspectos individuales que están para ser trascendidos. Tal cual. A medida que avance la transición, todas las metas que denominamos personales, egoístas, individuales, que en realidad no sean herramientas de asistencia al plan evolutivo, van a verse cada vez más fragmentadas, disueltas y traumáticas. O sea, intentar hacerlo va a ser una experiencia cada vez más traumática. Esto forma parte de la compensación kármica que una inmensa mayoría que conforma esta humanidad tiene que experimentar antes que termine la transición. Sí, pero no nos olvidemos que hay médicos que no están relacionados con la cura, ni con las terapias. Entonces puede ser que en ese conjunto de médicos haya personas que estén intentando comprobarse algo ellos mismos. Tenemos que tener claridad de que no todo movimiento altruista está conformado de altruistas. ¿Por qué? Porque muchos de los movimientos que deberían ser nutridos y alimentados y llevados adelante por personas altruistas o solidarias, a veces sirven de campo de experiencia y manifestación para algunos seres que tienen que confirmar experiencias personales y que todavía esas experiencias personales no tienen nada que ver con el altruismo ni la solidaridad. Pero un campo donde el altruismo y la solidaridad estén presentes puede servir para que esas experiencias puedan hacerse. Entonces, en algunos movimientos donde el altruismo y la solidaridad deberían ser el motor homogéneo en todos los miembros, no es así. Entonces, esto no le resta efectividad en términos políticos o visibilidad en cuanto a la efectividad de este movimiento de médicos, pero seguramente entre esos componentes de Médicos Sin Fronteras hay algunos que están internamente coligados con la jerarquía de cura, llevados hacia ese proceso asistidos por Aurora, y otros simplemente están resolviendo cuestiones kármicas donde lo positivo, lo negativo y qué son capaces o no de hacer, o se están planteando qué giro darle a su vida. Quiere decir, no es homogéneo en este tipo de movimientos, no solo en ese de Médicos Sin Frontera, en cualquier movimiento donde el altruismo o la solidaridad o determinado tipo de condición o cualidad tiene que estar presente. Porque no dejan de ser movimientos terrestres que no están sustentados muchas veces por la vía interna, sino por el positivismo que ya se ensayó mucho en esta humanidad, el positivizar, en hacer lo bueno, en hacer el bien, cuando mucho del bien que se hace no está guiado internamente, por eso no puede ser aplicado o ejecutado ese bien en el contexto donde es más necesitado. Hay muchos movimientos solidarios o altruistas que mueven grandes cantidades de energía, pero no son aplicados donde realmente, internamente se considera que es necesario. ¿Por qué? Porque hay desconexión interna entre quienes sobrellevan el movimiento de esas entidades y las reales necesidades planetarias. Hay lugares en el planeta donde la purificación es necesaria. Si un movimiento se basa en un altruismo y una solidaridad que no está pudiendo ser reflejo de la vida interna, puede ser que vayan a asistir a un lugar donde la purificación es necesaria y ellos están interfiriendo en la purificación. Y donde realmente la energía está necesitando suavizar efectos traumáticos, no hay quien vaya a asistirlos. Porque la mayor parte de las personas se maneja según cómo lo impacta en el cuerpo emocional el formato de las situaciones y se dejan llevar por ese impacto emocional. Y hay lugares donde realmente la purificación tiene que llevarse adelante, terminan siendo interferidos por movimientos de asistencialismo que no pueden ser orientados internamente, donde realmente hay que hacer una ayuda más puntual. Entonces esto hace que todo el proceso kármico de entorpecimiento, de interferencia, falta de circularidad de la energía sea gigante. Así que habrá que ver en ese movimiento quién es quién, como todo movimiento. Seguro, seguro. Pero hay distintos trabajos de asistencia a la energía de cura.
dependiendo el grado de purificación y la etapa evolutiva de quienes van a recibir o quienes están siendo tenidos en cuenta desde los niveles internos como depositarios posibles de la energía de cura. Entonces, hay personas que tienen que hacer un proceso de cura que está relacionado con pandemias, con epidemias masivas, con grandes cataclismos, con cuestiones muy concretas y evidentes. Y hay procesos purificatorios que son de un índole diferente. Entonces, el curador trabaja de manera diferente dependiendo el nivel evolutivo de aquel que necesita la cura, de la interacción que ese ser tiene con aquel universo, porque la energía de cura, al momento de aplicarse, tiene en cuenta la transformación del que va a recibir la cura, pero también a través de ese ser, cuál va a ser el efecto que la cura va a imprimir a la situación planetaria de la que forma parte. Entonces, cuando grandes movimientos de purificación en una aldea, en un pueblo o donde sea se están dando, la energía lo que hizo fue poner en un mismo sitio, bajo ley de síntesis, personas que necesitan un cierto tipo de purificación con un grado de alcance, permanencia y continuidad necesarios. Entonces, cuando una etnia o un conjunto de personas son expuestos a procesos purificatorios que se van a extender a través de una línea de tiempo, la extensión del proceso purificatorio a través de esa curva de tiempo forma parte de lo que la ley de karma prevé como parte del efecto purificatorio, quiere decir, forma parte de la extensión del ciclo de la purificación. Si un grupo que tiene que pasar por meses y meses de proceso purificatorio fuera interferido a través de un asistencialismo X, en cuanto ese asistencialismo hizo lo que tenía que hacer, levantó las carpas y se fue, posiblemente ese grupo tenga que volver a ser expuesto a un proceso purificatorio, del mismo tenor o mayor. Por eso, quienes asisten todo ese tipo de cuestiones deberían tratar de estar abiertos no para responder a la visión emocional de lo que ocurre, sino desidentificados de la visión emocional, intentar estar abiertos para ser guiados a donde son necesarios y ser herramientas de compasión. Un asistente de la energía de cura que se deje influenciar mucho por su cuerpo emocional puede ser técnicamente un positivista de la situación, pero difícilmente va a asistir la esencia de la situación. Es decir, realmente la raíz de la situación va a quedarse en asistir. El compasivo entiende la situación y no le interfiere. Aquel que se guía por su cuerpo emocional pierde la óptica compasiva y empieza a asistir cosas de un modo que no son necesarios, a poner donde no hace falta. Y por ende, cuando pones donde no hace falta, donde sí está haciendo falta, no vas a tener. Porque la situación planetaria es un rompecabezas. Si vos pones una pieza donde no hace falta, donde está haciendo falta esa pieza, no entra otra. Es así. Nos preguntan por la posibilidad de que alguien estudie Reiki y lo aplique sin manipular energía o direccionarla, como dice usted. ¿Puede haber excepciones en esto? En cualquier práctica puede haber excepciones. De modo general, si una persona se acerca a investigar, a profundizar, a estudiar una técnica donde precisamente la manipulación de energía forma parte del aspecto radical de esa técnica, es difícil que no se esté entregando a ensayar la manipulación de energía. Sería medio difícil que una persona que se acerca al Reiki, empieza a estudiar las bases del Reiki, a recibir instrucción, a medida que va profundizando, se le va abriendo a su conciencia los mecanismos de aplicación, cómo tiene que ser estudiado, cuál es la actitud, quede ausente en su conciencia que la manipulación de energías forma parte de lo radical de esa técnica. Pero puede haber excepciones. Una persona puede ir a estudiar Reiki, que es una técnica que puntualmente trabaja con direccionamiento y manipulación de energía. Puede ir, estudiar Reiki, profundizarlo y después, a pesar de haber comprendido la técnica, de haberla interpretado, de haberla vivenciado bajo aspectos de instrucción, no aplicar aquella manipulación o aquel tipo de direccionamiento y simplemente percibir que sería mejor quedarse en quietud, en silencio, dejando que la energía operara a través de su conciencia. Exactamente. Precisamente la energía lo llevó al estudio del Reiki
tal vez para complementar aspectos perceptivos de la energía que no estaban claros en su conciencia, pero que él por madurez podría prescindir de lo que nos sirve. Podría darse la excepción. Ahora, particularmente quienes estudian determinadas técnicas tienden a tener la compulsividad de aplicarlas tal cual las estudian, incluso exagerándolas, dándoles un valor exagerado a alguno de los aspectos de esas técnicas. Por eso quienes tienen una tendencia a estudiar técnicas donde la manipulación de energía o el direccionamiento son parte del proceso radical de aplicación, son personas que en alguna medida tienen un grado de inmadurez que no les permite comprender que la energía no necesita que nadie le diga lo que hay que hacer y que nadie la oriente particularmente a nada. Pero estas personas creen que la energía tiene un grado de dificultad por el cual necesita que se la oriente, que se la gradúe, que se la manipule, que se le diga qué hay que hacer, cómo, cuándo, dónde y con quién. En la Ayurveda no debería, no forma parte. Pero hoy en día cualquier persona, aunque manifieste participar de una técnica en particular o de una creencia en particular, no puede evitar, la mayor parte de las personas no pueden evitarlo, de aplicar elementos que son sincréticos, que comúnmente no formarían parte de la estructura natural, entre comillas, de esas técnicas. La mayoría de las personas hoy mezcla todo. Toma un poco de acá, un poco de allá, un poco de allá, un poco... Lo que le viene bien, lo que le gusta, lo que le parece cómodo, y en ese sincretismo a veces se colocan elementos que se contraponen, es más, se rechazan entre sí. Sin embargo, en la supuesta flexibilidad de la conciencia de esa persona, el espacio está dado y pueden convivir. Decimos supuesta flexibilidad, pero en realidad no es flexibilidad, sino falta de conciencia. Porque muchas personas no tienen la capacidad de darse cuenta que al permitir que cohabiten en su conciencia ciertos elementos que no son compatibles vibratoriamente, eso no se llama flexibilidad, sino por el contrario, tienen compartimientos estancos donde cada elemento está presente, y porque si realmente esas personas trabajaran para homogeneizar su conciencia, hacer un campo homogéneo, tendrían que erradicar una cantidad de elementos que generan superficialidad en su conciencia y no le permiten vivir una síntesis. Porque lo que tiene que vivir un ser cuando está abocado a trabajar con un grado de energía es síntesis. Y esta cohabitación y este sincretismo lo que hacen es atentar contra la síntesis. Acá preguntan cómo se resuelve el tema de estar ante las pruebas que de antemano sabemos que no tendrían solución. ¿Es con neutralidad que tenemos que aprender a estar ante este tipo de situaciones? ¿Meditar o hacer oración nos puede ayudar a salir adelante en esos momentos? ¿Cómo se resuelve el tema de estar ante las pruebas que de antemano sabemos no tendrán solución? Acá hay un preconcepto, porque ¿cómo es que yo digo que una prueba no va a tener solución? Esto es un preconcepto, es un prejuicio. La persona dice, no, esto no tiene solución. No existe nada que no tenga solución. Existen soluciones que no me agradan, que me disgustan, que me traumatizan, que me quitan el sueño, pero solución tiene todo. Cuando una situación es puesta por la vida misma te está diciendo, acá está la solución. Te pone la situación y en la situación misma está la solución. Es como una moneda. Si te ponen una moneda, no te pueden dar solamente una cara. Cuando te dan una moneda, te están dando las dos caras. Lo que pasa es que te la ponen en la mano de una cara o de la otra. Bien, cuando la vida te pone una situación, te está dando las dos caras de la moneda. Entonces, lo que ocurre es que puede que no te guste la otra cara de la moneda. Porque una cosa es la expectativa que tiene el ego respecto a lo que es la solución, la característica que va a tener, qué va a promover en mi conciencia, solucionar la cosa del modo en que hay que solucionarla. Pues la vida interna no coloca nada que sea parcial, quiere decir, en términos de que esté incompleto. La vida interna no coloca nada incompleto. La vida interna todo lo que coloca es absolutamente integral, bien integral, nada harina blanca, bien integral. La vida te coloca ahí la solución y la cuestión en una sola pieza, es integral. Entonces, lo primero que vos tenés que entender para poder acercarte a la solución, dar con la solución, es aceptar la situación. ¿Cómo es que un ser da más fluidamente, sintéticamente y ágilmente con la solución? Cuando acepta la situación.
En cuanto acepta profundamente la situación, la vive con gratitud y busca la esencia de la situación, en esa búsqueda de esencia de la situación, él sin saberlo le está abriendo la puerta a la solución. Cuanto más se acerca a la búsqueda genuina de la esencia que tiene la situación para revelarle, más cercana está la solución. Hasta que llega un momento que se da cuenta que la esencia que buscaba es la solución que estaba emergiendo. Y llega un momento que armoniza. Tanto confirmar que la situación tenía esencia y luz para liberar, que él termina confirmando que la solución era la liberación de esa esencia y de esa luz. Es en nuestra conciencia que le abrimos camino a las soluciones. Entonces la solución es interna. Buscamos la esencia y la luz de la situación y la solución emerge sola. Porque no tiene otra cosa para hacer. La solución, ¿a dónde va a ir? La solución no es un elemento estanco que tiene que quedarse aislado en la vida interna. En la vida interna no hay soluciones, no hay pruebas, no hay nada. Eso no existe, todo eso es para nosotros. Pero la solución no tiene ningún otro camino que manifestarse acá en este plano como energía. Entonces, cuando la situación está ahí y la aceptamos profundamente, automáticamente más buscamos la esencia de la situación, más nos abrimos a dar el tratamiento que corresponde a la esencia de la situación, más emerge la solución. Hasta que llega un momento, como decíamos, de tanto aspirar a encontrar la esencia, a confirmar que la esencia está ahí, que hay que liberarla, de tanto confirmar eso, vemos que la solución está parada ahí, que la situación se transformó y que nosotros también nos transformamos. Muchas gracias.